¿Qué onda, chavos? Soy Luna y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. En esta ocasión, como vieron en el título, vamos a hablar de historias de suscriptores que tengan que ver con brujería. Primero que nada, aquí en mis redes sociales por si me quieren seguir en cualquiera de ellas. También tenemos un grupo en Facebook, el cual les voy a dejar el link en la descripción. Ahí fue donde yo pedí las historias de brujería que van a escuchar el día de hoy. Y también les voy a compartir unas que son como personales. Así que si les gusta lo spooky y lo terrorífico, quédense a ver el video. Mi relación con el tema de la brujería en sí no es muy larga. Digo, yo nunca he hecho brujería, vaya, ni no sé si me han hecho brujería alguna vez en mi vida, pero creo que es algo en lo que siempre he creído por el hecho de que siempre he tenido algún tipo de experiencia de otras personas cercanas a mí, como que familiares o amigos, que digo, o sea, obviamente si lo lees en internet o si ves como personas en la tele o en la radio diciendo que te van a salvar con unas velas, pues como que dudas de la veracidad. Pero cuando es como alguien que conoces, alguien que sabes que no tendría ninguna razón para mentirte, o que ni siquiera es como que tengas edad para que te dé miedo o algo así, como cuando estás chiquito y te inventan cosas para asustarte, ahí es cuando empiezas a dudar si realmente existe. Yo soy una persona que por azares del destino siempre he tenido que convivir, supongo, o crecer en un ambiente muy relacionado con los muertos. Mi familia paterna tiene una marmolería, lo cual eso implica que por lo general se hacen tumbas y cruces y todo este tipo de cosas, y todo el tiempo he estado muy relacionada con ir al panteón porque ahí trabaja mi familia. Nunca ha sido algo que se me ha hecho extraño, como que nunca me he sentido incómoda dentro de un panteón. De hecho diría que es como, me parece extraño que otra gente se siente incómoda, pero si hay algo que siempre me ha llamado la atención de cosas que me ha contado, no sé, mi papá o mi hermano, es el tema de que muchas veces en estos lugares entierran cosas que al parecer son embrujos o hechizos, y como hay personas que incluso es como a lo que se dedican. O sea, hay gente que tal cual va cada cierto tiempo a enterrar cosas ahí, o que va cada cierto tiempo a dejar animales muertos. Así que vamos a empezar, y es ahí cuando a mí sí me causa algo de interés, y no sé si es porque sea México y aquí hay muchos pueblitos y como todavía se conservan muchas tradiciones antiguas, que siento que muchas personas de aquí puede que no creas en una religión, o puede que no seas muy devoto de algo, que seas muy escéptico de otras cosas como que aliens o fantasmas, pero las personas que yo conozco, al menos aquí en Tepic, y muchas otras personas que conozco a través de internet o a través de aquí de YouTube, concuerdan en que la brujería es algo que no podrían decir al 100% si es real o no. Y creo que la mayoría se basa en experiencias personales o de familiares que no te explicas realmente cómo sucedieron. Así que vamos a empezar leyendo alguna de sus historias de brujería. En mi colegio había una maestra que siempre me trataba mal. El caso es que un día hizo que me pegara chicle por todo mi cabello. Le dije a la directora lo que me sucedió y dijo que iba a hacer algo al respecto, pero no sucedió nada. Pregunté a las prefectas por qué no hicieron algo y dijeron que era su forma de educar, así que decidí vengarme por cuenta sola. Una tía que hace brujería me dio una vela color rojo con el nombre de la maestra. Tenía que untarle un chile que tuviera semillas. El caso es que seguí los pasos y hasta hace 2 semanas no se ha presentado en mi colegio. Creo que eso es algo que considero es bastante común, el tema de las venganzas a través de este tipo de cosas. Yo he conocido amigas que han tenido experiencias similares en donde tienen mala racha o algo extraño de repente sucede en sus vidas y resulta que es alguien que conocen o alguien que es un familiar suyo, y diría que la mayoría de estas historias es así por el hecho de que por lo regular te piden cosas que sean de pertenencia de la otra persona o que puedas poner en su casa, y pues claramente tendría que ser alguien cercano a ti. Continuamos con la siguiente historia. Mi tío, después de que su esposa falleció, se juntó con una tipa. Después de años, mi tío se alejó muchísimo de nosotros y corrió a sus propios hijos de su casa. La tipa odiaba mucho a mi mamá porque mi tío y ella eran muy unidos. No hablamos con él durante 5 años en los que mi mamá se quedó sin trabajo. La acusaron de robo y mi papá se accidentó varias veces. Un día, después de los 5 años que mencioné, a mi mamá le llamaron de un hospital donde le decían que mi tío estaba grave. Lo cuidamos durante 2 meses en el hospital y después que lo dieron de alta, duró solamente 2 semanas en su casa y él sospechosamente murió. Mi papá tuvo otro accidente y nuestra mala racha no parecía terminar. Yo esperaba el bus en la calle y una señora se me acercó y me dijo que yo y mi familia teníamos una sombra negra, que nos querían muertos. Yo me asusté mucho porque la señora me dijo: tus 2 hermanos, tus papás y tú están en peligro. Mi mamá consiguió una bruja blanca y nos hicieron una limpia y nos marcaron con protección. La señora en la sesión quemó unos papeles y les juro que apareció el nombre de la tipa esta. Creo que
otra cosa que cabe destacar es que hay una cierta diferencia en el tema de magia negra y magia blanca. Igualmente he hecho un video anteriormente acerca de brujería que les voy a dejar por acá arriba en una tarjeta, pero algo que he escuchado siempre es el tema de que si le haces brujería a alguien, de cierta forma se te va a regresar y que va a ser 1000 veces peor. Y también que hay personas que se dedican a la brujería que solamente hacen magia blanca, es decir, que solamente tratan de hacer cosas para que mejore tu vida o para quitarte los embrujos o hechizos que otras personas te hayan hecho. Esta es una historia que me pareció muy triste y también bastante interesante. La historia es algo larga y la viví en mi propia familia. Mi papá falleció cuando yo era una niña. A los 8 o 10 meses de su muerte, mi mamá conoció a un hombre con el cual inició una relación y rápidamente nos mudamos con él. Este hombre le gana a mi mamá con más de 20 años. Al principio todo parecía normal, pero todo se empezó a poner muy feo después de 6 meses en su casa aproximadamente. El señor comenzó a tratar muy mal a mi mamá y la violencia fue escalando, hasta llegar al punto de que nos aislamos de todos nuestros familiares. La manipulación era muy fuerte de él hacia todos nosotros. Mi mamá, a pesar de todo esto, parecía estar como tonta o adormecida, ya que todo le perdonaba y le hacía caso a él en todo. Lo defendía incluso si mis hermanos y yo nos metíamos en las peleas. Mi mamá lo solapaba, defendía y celaba tanto que parecía que se volvía loca. Este hombre trató de abusar sexualmente de mi hermana y yo. Mi mamá se dio cuenta de esto, pero nos culpó a nosotras y siguió con él. Fueron muchas cosas y años de sufrimiento. Aproximadamente duramos viviendo en esa casa como 12 años, hasta que un día mi mamá estaba tan celosa que empezó a husmear en una oficina que él tenía, ya que es abogado, buscando algo que le diera pruebas de que la engañaba. Ese día ella encontró algo peor. Era un costalito de color rojo y dentro había una pequeña muñeca con un mechón de su pelo. Estaba en un cajón muy bien escondido. Cabe mencionar que el señor en cuestión siempre tuvo actitudes muy extrañas. Él es masón grado 33 y los rituales de la masonería se llevaban a cabo dentro de su casa. Estaba algo alejada de la ciudad. Aunado a estos rituales un tanto extraños, él siempre estaba cuidándose de la brujería y siempre se protegía. Se limpiaba con huevos, círculos de sal o de alcohol, se ponía carne cruda sobre el cuerpo y después se la daba a perros. Cargaba siempre con limones en los bolsillos. Tenía cuarzos por toda la casa, etc. A raíz de que mi mamá encontró esa muñeca y fue con una persona que le quitaran el trabajo que le había hecho, no tardamos ni un mes en que ella pudo por fin dejarlo y nos fuimos a vivir a nuestra casa, aunque todo el daño psicológico ya estaba hecho. El señor aún vive, tiene actualmente 74 años y se ve más joven que nada. Mi mamá dice que aún nos está haciendo brujería porque no nos va bien en la vida. Algo también que me parece interesante de esta historia es el tema de la relación con la masonería. Yo creo que efectivamente, o sea, como alguien que se ha puesto a estudiar acerca del tema, o sea, sé y me consta que la masonería no es necesariamente una religión, sino que es, sabes, hay gente de todo tipo de creencias dentro de ella, pero también creo que hay mucha coincidencia en el hecho de que haya tantas personas metidas en estos temas espirituales o que tengan que ver con esoterismo que justamente están dentro de logias. O sea, yo también me he puesto a pensar de, no sé si han visto o llegado a escuchar de políticos que se van a países donde, o ciudades donde específicamente hacen muchísimos tipos de brujería, etcétera, limpias. Y ahí te pones a pensar, ¿no? De cómo es que los políticos y como gente de poder se acercan a ese tipo de creencias, como el, si no fuera verdad, como por qué gastarían todo su dinero, y porque son políticos, ellos sí tienen algo que perder, ¿no? Hay mucha gente que probablemente los quiere muertos, entonces que confíes así de fuerte en brujería o en hechizos se me hace muy interesante. Pero también hay personas que se dedican a hacerle mal a otras. Me pasó hace poquito. Yo tenía tiempo ya con dolores de cuerpo y de cabeza, lo cual no es normal en mí, porque soy una persona bastante saludable. Así que se me ocurrió ir a hacerme una limpia en el pueblito donde nací. Total, contacté a la señora y todo. Me hizo la limpia y me dijo que alguien estaba trabajándome, que era alguien que había sido cercano a mi pareja o a mi expareja. Seguí yendo con la señora y me empezó a decir cómo hacerle y tal. Al final resultó que la señora misma me estuvo trabajando porque era la mamá de la ex de mi novio, y yo me iba sintiendo peor cada vez que iba. Al final tuve que recurrir a otra señora que sí me ayudó a quitarme ese mal de encima. Yo tuve una amiga que iba conmigo en la prepa. Ella quedó embarazada a los 17 años de un hombre casado. Ella decidió tener al niño, sin embargo, como a los 3 o 4 meses, ella comenzó a tener muchos dolores y tuvo un aborto espontáneo. La hemorragia fue tan fuerte que no la pudieron parar. Ella murió y cuando la iban a sepultar, vieron que la tumba de su abuela tenía una tierra fresca y al abrir el suelo había dentro una muerte con un corazón. Nunca supieron de qué animal. Y dentro de todo, una foto de la muchacha con un listón negro y un deseo para que ella muriera. Siempre se especuló que la mujer
mujer que hizo la brujería fue la esposa del señor. Como mencioné, en los panteones o como en lugares donde suele haber como mucha energía en cuanto a espíritus o como se cree, suelen enterrar este tipo de cosas. De hecho, también que yo sepa, como me lo han explicado personas que hacen brujería o que se dedican a eso, es que también ahí, al estar varios espíritus, puedes como que hacer que alguno de ellos que sea malo persiga o sea como el causante de la muerte de otra persona. Yo les voy a contar una historia que me contó mi papá en su momento y que se me hizo bastante interesante, que le tocó a él mismo vivirlo cuando estaban trabajando, así que se las voy a contar. Hace algunos años, en cierto día, como ya era costumbre de realizar trabajos de albañilería en el Panteón Jardín Los Fresnos en la sección G, comenzamos nuestra labor. En esta ocasión no era un trabajo fácil, ya que tendríamos que excavar a 2 metros de profundidad para hacer la ademada correspondiente y poder sepultar. Después de iniciar la excavación durante 20 minutos, a los pies del terreno aproximadamente a 30 centímetros, la pala topó en algo duro. En ese momento no dudamos de qué se trataría, ya que de vez en cuando en este tipo de trabajos nos ocurría lo mismo. Sacamos la pala y comenzamos a limpiar alrededor de ese tramo. Después de eso nos encontramos con un frasco de aproximadamente 20 centímetros de alto, y efectivamente lo que suponíamos que era un hechizo o embrujo, el cual, como siempre lo hacemos, con cuidado lo quebramos, saliendo un olor desconocido, un gas como todo lo encerrado produce. Apenas se percibía el olor a alcohol. Dentro de él había un muñeco de trapo, como muchos que habíamos presenciado antes. Después de esperar por alrededor de 10 minutos, optamos con una cuchara a ir descubriendo el mono. Envuelto en él se encontraba una fotografía que todavía se alcanzaba a percibir la imagen, que era la cara de un hombre. Al reverso de ella escrito el nombre probablemente del embrujado. No recuerdo bien el nombre, lo llamaremos Luis, y sus apellidos. Entre nosotros comentábamos que ya le habíamos quitado el sufrimiento a esa persona y nos dedicamos a nuestro trabajo, ya que por la tarde disponiríamos a sepultar. Como en algunas ocasiones, en los sepelios abren la tapadera del ataúd para la familia que los quiera ver por última vez. Como de costumbre, apoyamos a las casas funerarias a bajar el féretro, y al estar al lado de la cabecera, disimuladamente volteé al mismo. ¿Cuál va siendo mi gran sorpresa? Que el difunto era parecido con el de la fotografía que habíamos encontrado por la mañana desenvolviendo el muñeco. Eso no es todo, sino que al solicitar la boleta de inhumación a los de la funeraria, leí el nombre y se trataba del mismo que estaba escrito en la fotografía. Concluimos entonces, el embrujo que fue hecho al difunto fue sepultado precisamente en su propio terreno. Esa fue una historia que me contó mi papá hace algunos años, creo hace como 2 más o menos, cuando yo estaba como muy interesada en el tema de la brujería y así, porque me pareció muy interesante. Y créanme que como esa historia hay muchísimas, porque yo conozco a una que realmente no tengo todos los detalles, pero que me contó una amiga en su momento, es que un tío de su novio había estado en el hospital y que no sabían exactamente por qué estaba tan malo, ¿no? Entonces como que tenían una noción de lo que podía hacer y tenían que hacerle una operación. El punto es que en algún momento se dieron cuenta que tenía algo en uno de sus órganos, como pensaron que había algo obstruyendo algo de sus órganos, ¿no? Y cuando sacaron eso que era, se dieron cuenta que era un costal, como un costalito pequeño de tela que tenía al parecer un chile y otras cosas adentro que no quisieron abrir. E igual conozco personas que hablan mucho de eso, ¿no? De un costalito que tenga cosas adentro y que se los ponen dentro de macetas, que gente que pone, no sé, manchas de sangre en la puerta de las personas. O sea, yo creo que también por eso es como que tienes que tener cierto cuidado de a quién le abres las puertas de tu casa, aunque también conozco casos de personas que son su misma familia la que les hace ese tipo de trabajos. Así que vamos a leer la siguiente. A mi mamá le pasó que teníamos la casa algo sucia. Nosotros éramos pequeños. Mi mamá tiene una papelería y siempre se sentía mal, así que no atendía. Cuando yo me iba con mi abuelita me preguntaban por ella y les decía que es que se siente mal o está enferma. Y mi abuelita y mi tía me decían, ¿otra vez? Llevaron a mi mamá a doctores y no tenía nada, pero ella tenía dolor de huesos y dolor de cabeza que la dejaban en la cama. Mi papá le platicó a un compadre sobre esto y él los llevó con una señora. Le hicieron varias limpias y a la tercera salió el rostro de la señora que la tenía así. A mi mamá la querían ver en la mecedora toda ida sin hablar ni nada. Dijo la señora que hizo las limpias que ella no diría quién era, pero que se les iba a regresar. Al poco tiempo a una vecina se le murió el marido y la otra murió de cáncer. Mis papás no me dijeron quién fue, pero dieron a entender que ellas dos, ya que una puso un negocio muy parecido al de mi mamá y la otra se quería parecer a mi mamá. También la señora dijo que esa brujería era porque querían a mi papá. No me pasó directamente a mí, pero sí a mi mamá.
A unos meses de aliviarse del nacimiento de mi hermano, contrató a una señora para que le ayudara a hacer el aseo de la casa, pues mi mamá tenía que regresar a trabajar. Como a unos días de que la señora ya trabajaba en mi casa, tocó la puerta de la casa una muchacha más o menos de la edad de mi mamá, que estaba buscando trabajo y quería trabajar en mi casa. Mi mamá le dijo que ya no hacía falta porque ya tenía quien le ayudara, pero la chica esta insistió mucho. Mi mamá terminó recomendándola a alguien más para que dejara de insistir. Mi mamá decía que la muchacha veía muy feo a la señora que trabajaba en mi casa, pero que en ese momento le dio igual. Mi mamá recomendó a la muchacha a alguien más y una vez que la contrataron en otra casa, la chica llevó de agradecimiento un pollo para que lo cocinara. A mi mamá se le hizo raro, pero nos comimos el pollo de todas formas. Ya en la madrugada que estábamos dormidos, a mi mamá comenzó a darle un dolor muy feo en los riñones. Mi papá la llevó al hospital y descubrieron que tenía piedras y debían de operarla de inmediato. Esto era raro porque después del nacimiento de mi hermano, mi mamá se aseguró de no tener ninguna otra cosa por la cual preocuparse. Como yo en aquel entonces tenía 4 años y mi hermano estaba recién nacido, mi papá pensó en encargarnos con la señora, pero resulta que esta también estaba en otro hospital por la misma razón que mi mamá. Al final nos encargaron con una amiga de mi mamá. Tiempo después, a mi mamá le dijeron que tenía que hacerse una limpia, pues aparentemente le habían hecho algo y a la señora también. Cuando mi mamá pretendía reclamarle a la muchacha, se enteró que nunca se presentó a trabajar donde la había recomendado. Todo el tema de que te ofrezcan comida también he escuchado que es muy peligroso. O sea, creo que todo el mundo hemos escuchado el típico té de calzón, pero aunque eso suena como algo súper gracioso y como de amarre de amor, la verdad es que también he escuchado algunas cosas muy densas de aceptar comida de otras personas. De hecho, alguien me dejó también en esta publicación lo siguiente: yo recuerdo que mi abuela me dijo que cuando te regalan comida o algo así, lo dejes 3 días en la azotea. Supuestamente, si veías que la comida tenía gusanos blancos, era normal, pero si la comida traía gusanos negros, algo le echaron. Ella me contó que a su mamá le habían dado un plato de mole, pero quien se lo dio era una señora que le tenía mucha envidia a la mamá de mi abuela. Entonces ella no se comió el mole y al tercer día fue a revisar y efectivamente tenía gusanos negros. Por accidente el perro que tenían comió un poco del mole y murió. O sea, no sé cómo sea como en donde vivan, pero aquí sí es muy común de que si sobra comida, especialmente entre familia o vecinos, si sobra comida o hay alguna fiesta o algo así, es común que vayas y le des esa comida a tu vecino. No sé, cosas como en fiestas, por ejemplo en Navidad, de que hiciste mucho pozole o mucho mole, dependiendo de dónde vivan, ¿no? Entonces, pro tip, dejen que se engusane. La siguiente es una historia también un tanto larga, pero me pareció muy interesante. A mi abuela le hicieron una brujería muy fuerte, a lo que le llaman de plazo. Ella estaba casada con un hombre muy mujeriego y llegó el día en que este hombre por fin decidió a dejarla para irse definitivamente con otra mujer. Ella tenía que seguir en contacto con él por una hija en común, que es mi mamá, y pues esto al amante no le pareció, así que decidió mandarle brujería en una comida a mi abuela con el exmarido en una ocasión. Mi abuela me contaba que el vato se puso tan insistente en que se comiera eso, que mi abuela, que era muy desconfiada, terminó por comerse esa cosa con tal de que el vato se callara, y así quedó la cosa. Entonces, meses después, ella empezó a inflarse como si estuviera embarazada. Sin explicación alguna, se sentía mal y no sabía lo que tenía. Como ella tenía una gemela, pues a su gemela también le tocó. Total que las dos estaban hinchadas de la misma manera, hasta que por alguna razón dio con un viejito en otro estado, y él le dijo hasta el nombre de la vieja que le había hecho la brujería, y le dijo que la tenían plaseada, es decir, que la querían matar a 9 meses, que por eso la panza de embarazada. El señor al final solo le pidió un gallo giro y no le cobró absolutamente nada. Le dio un pedazo de piel de venado y le dijo que a las 12 de la noche fuera a un lugar e hiciera algo específico con ese trozo de cuero y que lo esperara ahí. Cosa rara, ya que el señor vivía en Saltillo y nosotros somos de Monterrey. Aunque esto se le hizo raro, así lo hizo. Ese día solo escuchó que venían volando 2 pájaros enormes y se fue corriendo aterrada del lugar y ya no vio qué onda. Pero su teoría es que el señor y la persona que le habían hecho el mal eran esos 2 pájaros que escuchó, que venían al lugar indicado por el señor, probablemente a pelearse. Días después de eso, mi abuela comenzó a curarse y su gemela también. Y para sorpresa de mi abuela, la persona que le había hecho ese daño era ahora la que parecía embarazada e incluso se pintó el cabello como mi abuela. Por alguna razón, la mujer ahora se veía muy parecida a ella. Esta es la historia de uno de mis ex. Un amigo suyo le regaló una cadena súper bonita y él nunca se la quitaba. Pues no duró ni una semana y él enfermó demasiado al punto de no poderse levantar de la cama. Se quiso suicidar una vez y yo estaba súper desesperada porque de la noche a la mañana todo se derrumbó. Él era el único sustento de la casa. Un mes así ya estaba súper delgado y ya no sabía con quién llevarlo, hasta que me vendieron la idea de llevarlo con un santero. Esta era mi última opción, se estaba muriendo. Pues total que lo llevé y oh sorpresa, la
hermosa cadena que le había regalado su propio amigo estaba trabajada. Le hicieron un sinfín de cosas. Recuerdo que hasta vomitó cabello. Y le dijeron, tú te vas a dar cuenta que todo terminó, porque la persona que le quiso hacer el mal se le va a regresar. A las 2 semanas encontraron el cuerpo de su amigo tirado en un berbecho, ya que al parecer lo mataron. Y ya para terminar este bello video les voy a dar una última historia de regalos. En el pueblo de mi abuela hay una señora que es medio rara, la verdad. El punto es que según le tenía coraje a mi abuela, y un día mis primos andaban jugando por la casa de esa señora y ella les dio unas galletas a uno de mis primos. El punto es que después de eso mi primo comenzó a tener pesadillas y decía que veía sombras y escuchaba cosas. Entonces mi abuela lo llevó con un hierbero o brujo que conoce y le dijeron que a mi primo le habían hecho brujería y que le habían puesto algo en algún alimento. El brujo le hizo una limpia a mi primo y le dio como un jarabe y con eso dejó de ver cosas. El mismo brujo le dijo así a mi abuela que los trabajos más peligrosos son los que te dan a través de alimentos o bebidas y que por eso se debe tener cuidado al recibir regalos así. La verdad es que las historias de brujería me parecen muy interesantes. Les digo, no he tenido como una experiencia así afortunadamente en donde alguien me haya hecho ponerme muy mal por algún tipo de trabajo o que alguien se me haya acercado y me haya dicho, oye, tú tienes tal cosa. Tengo una amiga que recientemente me contó que eso le pasó, o sea que fue a una clase de meditación y que una señora se le acercó y le dijo que a ti te ha pasado esto y esto y esto últimamente y es porque alguien te está haciendo un trabajo. Algo bastante turbio. La verdad es que no sé cómo reaccionaría ante algo así. Pero ustedes díganme, ¿tienen ustedes algún tipo de experiencia con brujería? ¿Les ha pasado que alguien les haya dicho tal cual, tal persona te está haciendo esto? Y si es así, ¿les funcionó la magia blanca con la cual les quitaron ese embrujo? O incluso si alguno de ustedes hace algo relacionado con brujería o hechicería o su familia. También me gustaría saber cómo es el lado de la moneda, ¿no? Las personas que se dedican a eso, cómo se protegen a sí mismas o cuáles son algunos consejos que nos pueden dar para que eso no nos suceda a las personas que sí creemos en esto. Si les gustó el video, por favor denle me gusta y suscríbanse al canal para ver más videos de este tipo. Si les gustaría que esto sea como ya una sección del canal de historias paranormales de suscriptores, por favor coméntenmelo aquí abajo porque les digo, a partir de este grupo de Facebook voy a empezar a saber un poco más de ustedes y especialmente de las historias que nos quieran compartir. Estas son todas mis redes sociales por si me quieren seguir en ellas e igualmente les dejaré los links aquí abajo en la descripción. Eso sería todo por el video de hoy y adiós.